Qansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuyniykichispaq hatun napaykuykachun. Kay kutipiqa yupaykunamanta parlarikusunchik. Hina kaspaqa qallarina kachun yachakuqkuna. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En este video les estaré enseñando los números del 1 al 1000, quizá un poco más allá. Pero antes, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, que nos regales un like y que puedas compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Hina kaspaqa yachakuqkuna qallarina kachun, allin hamusaykichik kachun yachakuqkuna. Yupaykuna, los números en el idioma quechua. Muchos dicen que es complicado aprender los números, pero en realidad es muy sencillo. Lo único que tienes que saber es contar del 1 al 10. Ahí está la clave. Y ahora mismo te lo enseño. Número 1 se dice en quechua uj. Repite uj. Número 2 se dice iskay. Iskay. Número 3 se dice quinza. Número 4, tawa. Número 5, pishqa. Número 6, sohta. Número 7, kanchij. Número 8, pusaj. Número 9, iskon. Y número 10 se dice chunka. Watikmanta, nuevamente, uj, iskay, quinza, tawa, pishqa, sohta, kanchij, pusaj, iskon, chunka. Una vez más y luego pasamos del 11 para adelante. Ujtawan yuparisun ujmanta chungakaman. Uj, iskay, quinza, tawa, pishqa, sohta, kanchij, pusaj, iskon, chunka. Ajinata yachakuqkuna yupanaykichik tiyan. Ujmanta chunkakaman. Una vez que nosotros sabemos contar del 1 al 10, estamos totalmente preparados para contar del 11 para adelante. Ahora mismo te lo enseño. ¿Cómo decimos el número 11 en quechua? Decimos de la siguiente manera. Chunka, que sería el número 10, y a este 10 debemos de aumentar 1. Entonces quedaría chunka uj. Pero aquí no termina. Aquí debemos de aumentar sufijos. Como por ejemplo, este número 1 termina en consonante. Todos aquellos números que vayan a terminar en una consonante se debe de aumentar un sufijo ni. Por lo tanto, ujni, y al final debemos de aumentar a todos los números, no importa si termina en consonante o en vocal, el sufijo yuj. Y ahí tendríamos el número 11. Contamos de la siguiente manera. Chunka, ujni, yuj. Chunka, ujni, yuj. Vamos por el número 12. Iskay también termina en consonante, por lo tanto va a tener el ni y el yuj. Y decimos de la siguiente manera. Chunka, iskay, niyuj. Chunka, iskay, niyuj, que sería el número 12. Ahora pasemos al número 13. 13 se va a decir de la siguiente manera. Chunka, quinza, yuj. ¿Por qué solamente ponemos yuj? Porque hemos dicho que cuando termina un número en consonante debemos de aumentar el sufijo ni. Pero en este caso quinza termina en vocal, por lo tanto simplemente hay que aumentar el sufijo yuj. Por esa razón es que decimos chunka quinzayuj. Vamos al 14. Tawa. Tawa también termina en vocal, por lo tanto será chunka tawayuj. Vamos por el número 15. Chunka pishqa yuj. ¿Por qué yuj? Porque termina en vocal. Pishqa termina en vocal, por lo tanto simplemente yuj. Vamos por el número 6, que es sohta. También termina en vocal, por lo tanto será chunka sohta yuj. Vamos por el número 7, que sería kanchij. Aquí sí termina en consonante, por lo tanto número 17 será en quechua chunka kanchij ni yuj. Número 18 será chunka pusaj niyuj. Chunka pusaj niyuj. ¿Por qué pusaj niyuj? Porque ya sabemos que cuando termina en consonante debemos de aumentar el sufijo ni y el yuj. Vamos por el número 9, que sería iskon, y también debemos de aumentar el ni. Decimos chunka iskon
ni yuj. Chunka iskon niu. Ahora, ¿cómo decimos el número 20? El número 20 lo vamos a formar de la siguiente manera. Y para que no tengas problemas con los otros números como ser 30, 40, 50, 60, 70, 80 y etcétera, vamos a formar de la siguiente manera. Esto lo vamos a formar con los números que nosotros ya hemos aprendido. Recuerden que hemos aprendido del 1 al 10. Entonces, para formar el número 20, lo único que hacemos es traer el número 2 y a su lado ponemos el número 10, que era chunka. Entonces, número 20 se dice iskay chunka. Para decir número 30, traemos el número 3 y a su lado ponemos el número 10, que formaría quinza chunka. Para decir 40, traemos 4, a su lado el número 10, tawa chunka. Para formar el número 50, hacemos lo mismo. Traemos el número 5, Pishka. A su lado ponemos el número 10, que formaría Pishka chunka. Es de esta manera como vamos a formar los números. Pero si hay alguien que se pregunta cómo vamos a contar, por ejemplo, del 50 al 59, pues es lo mismo lo que hemos hecho contando del 11 al 20. Por ejemplo, ¿cómo decimos 51? Ya hemos dicho que 50 es Pishka chunka y ahí aumentamos el y ya sabemos que ahí tenemos que aumentar niyuj. Entonces serían Pishka chunka niyuj. ¿Cómo decimos 52? Pishka chunka iskay niyuj. 53 Pishka chunka kinsayuj. 54 Pishka chunka tawayuj. 55 Pishka chunka Pishka yuj. Y así sucesivamente vas contando hasta el número 9. Espero que me hayas entendido cómo se cuentan los números del 1 al 100. Para comprobar esto, quiero que me dejes en los comentarios cómo se dice el número 83. Y también quiero que me dejes en los comentarios cómo se dice 90. Ahora bien, pasemos al 100. ¿Cómo se dice 100 en quechua? En quechua decimos pachaj, 100, pachaj. Y bueno, ¿cómo contamos 101? Pues lo mismo que hemos aprendido del 11 para adelante. ¿Y cómo decimos en quechua 101? Pachaj ujniyuj, pachaj iskayniyuj, que sería 102, 103, pachaj kinsayuj, pachaj tawayuj, pachaj pishkayuj, pachaj sohtayuj, pachaj kanchijniyuj, pachaj pusajniyuj, pachaj isqoniyuj, pachaj chunka. Y ahí volvemos a repetir el número 11. Pachaj chunka ujniyuj, pachaj chunka iskayniyuj y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo diríamos 200? 200 decimos iskay pachaj. ¿Cómo decimos 300? Quinza pachaj. ¿Cómo decimos 700? Kanchij pachaj. Y ahora, ¿cómo decimos 824? Decimos en quechua pusaj pachaj iskay chunka tawayuj. Todos los números que hemos aprendido del 1 al 20 lo estamos aplicando aquí. Y ahora, te tengo otra tarea. ¿Cómo se dice 954? Me dejas en los comentarios. Ahora, ¿cómo se dice en quechua el número 1000? 1000 se dice en quechua huaranca. Y a partir de este huaranca podemos contar con todos los números que nosotros ya hemos aprendido. Si hay alguien que me pregunta cómo se podría decir, por ejemplo, 2000, pues iskay huaranca, quinza huaranca, tawa huaranca, pishka huaranca y así sucesivamente vamos contando. A ver si en los comentarios tú me dices en qué año has nacido. Como por ejemplo yo nací el año 1988. ¿Y cómo digo esto? Ñoqaqa waranqa isqun pachaq pusaq chunka pusaq watapi paqarikurqani. Watijmanta ñoqaqa waranqa isqun pachaq pusaq chunka pusaq watapi paqarikurqani. De esa manera tú me puedes dejar en los comentarios el año que tú has nacido a modo de
practicar. Bueno, a partir de acá podemos formular un montón de números, como por ejemplo, como podemos decir 10.000. Pues sabemos que 10 se dice chunka, entonces chunka waranka. 20.000, iskay chunka waranka. 30.000, 15 chunka waranka, y así sucesivamente vamos formando números. Espero que te haya servido la clase. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina kaspaka y achakuskuna, askamallagachu, tinkunakama.